No he renunciado a mi actividad política y he vuelto a ser elegido diputado. Las fuerzas independentistas han obtenido mayoría absoluta y fui propuesto como candidato a presidente de la Generalitat y realicé mi primer debate de investidura. Se precipita el auto de procesamiento, casualidad, cuando aparece en todos los medios que si Jordi Sánchez no es investido presidente, el següent candidato va a ser Jordi Turull. O casualidad, solo entramos en prisión los que no hemos renunciado a nuestra actividad política. Usted, señoría, a mí me impidió someterme al segundo debate y votación de investidura. Señoría, este proceso no va de impartir justicia, y menos con todas las garantías. Este proceso va de política y va de escarmiento. Y todo ello con un claro atropello que amenaza derechos básicos, pero es que además este proceso, señoría, supone un auténtico cruce de poderes y un ataque a los pilares básicos del parlamentarismo democrático. Es la primera vez que un magistrado decide a qué diputado se puede votar de presidente y a quién no. Quien tendría que hacer política, que es el gobierno del Estado, es quien a nosotros nos dice cuándo, cómo y de qué seremos juzgados y condenados, y quien tendría que impartir justicia, señoría, nos dice cómo y con quién debe ser el retorno del autogobierno de Cataluña. Señoría, esto es un auténtico cruce de poderes. Dice usted y escribe usted: mi esfera psicológica, la mía, no permite asegurar el respeto a las decisiones de este instructor, de usted. A mí lo primero que me gustaría saber, señoría, si usted tiene un informe forense que se haya adentrado en mi esfera psicológica, porque una aseveración de este tipo necesita ciencia. Introduce una novedad en el sistema jurídico penal del Estado español. Usted nos penaliza por declararnos inocentes. Usted me convierte en un preso político. Porque como no garantizo a su gusto un acertado retorno del autogobierno de Cataluña, usted sabe que yo podría ser presidente de la Generalitat, pues para adentro, para la cárcel. No voy a renunciar a mis convicciones políticas, no voy a dejar de ser independentista y de defender la independencia de Cataluña. No atenderé, señoría, su invitación a que yo deje mi compromiso político, no lo voy a hacer. Y no es así, señoría, como se va a solucionar el conflicto político que se vive en Cataluña. Se va a arreglar con política, política y política, y con diálogo, diálogo y diálogo.